Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar la solución del primer examen de mecánica dinámica realizado en este ciclo en UDEM. Esta sección se va a dividir en tres partes. La primera parte va a tocar todo el tema de la teoría y la parte de los ejercicios se van a distribuir en los dos siguientes videos. Entonces comencemos. La primera pregunta de la parte teórica nos dice: dadas las figuras 1 y 2 y la partícula y el marco señalado, indicar si existe aceleración de Coriolis o no y explicar por qué. Aquí tenemos las dos imágenes o las dos figuras siguientes y los marcos. Entonces lo primero que vamos a hacer es recordar acerca de qué trata la aceleración de Coriolis. Yo tengo un video acerca de coordenadas relativas donde explico el porqué de la aceleración de Coriolis. Pero básicamente la aceleración de Coriolis aparece cuando tenemos dos sistemas relativos trabajando. Un sistema inicial que tiene una velocidad angular 1 y un sistema secundario donde se tiene una velocidad angular 2, tanto como aceleraciones angulares y velocidades angulares. Como podemos ver, de forma simple, la aceleración de Coriolis se define como dos veces la velocidad angular de un sistema principal multiplicado por la velocidad relativa que pueda desarrollar el punto en un eje secundario. Entonces, si este punto B desarrolla una velocidad angular o una velocidad relativa con esta velocidad angular, entonces al ser multiplicada por esta otra velocidad angular y al ser multiplicada por 2 te va a generar la aceleración de Coriolis. Analicemos pues los casos que tenemos. Primero vamos a copiar la fórmula de la aceleración de Coriolis. La aceleración de Coriolis se representa como el valor de 2 veces multiplicado por la velocidad angular. Todo esto, la velocidad angular del sistema principal o omega 1, todo esto un producto vectorial por la velocidad del punto B o la velocidad del sistema secundario relativa o la velocidad que desarrolla individualmente. Entonces analicemos. Velocidad relativa en B, o en este caso sería en el punto C. ¿El punto C desarrolla por sí mismo una velocidad? Pues sí desarrolla una velocidad como consecuencia de esta velocidad angular. Cuando este brazo gira, va a desplazar esta barra y este punto C se va a desplazar horizontalmente. Entonces sí existe una velocidad relativa. Pero por otro lado, nosotros necesitamos una velocidad angular de la barra. Nos están pidiendo que analicemos el seguidor C respecto de la barra sobre la que se desliza. Esta es la barra sobre la cual se desliza y como ustedes pueden ver está fijada. Eso significa que no va a poder desarrollar una velocidad angular, por lo tanto la velocidad angular 1 es igual a 0. De donde tendríamos que la aceleración de Coriolis va a ser igual al valor de 0. Entonces ahora analicemos la siguiente opción. Primero voy a copiar la formulación de la aceleración de Coriolis. Y bien, analicemos la segunda formulación. Nos dice: en el punto P y en el punto Q respecto del punto O del eje que rota a una velocidad angular omega 1. Entonces nosotros tenemos una velocidad de rotación aquí omega 1, tenemos una velocidad de rotación omega 2 y nos están pidiendo analizar el punto P y tanto el punto Q. Recordemos que cuando nosotros tenemos una velocidad angular, esa velocidad se representa como radio multiplicado por θ punto en el sistema tangencial y en el eje normal es r multiplicado r punto por θ punto. Y esta era la velocidad relativa. Entonces, si nosotros analizamos esa velocidad relativa, la velocidad relativa va a ser igual a una velocidad en dirección de radio que tenga el punto individual, obviamente va a ser 0, y esa composición se va a encontrar en el eje J, 0J. Y a todo esto le vamos a tener que sumar el valor del producto que era omega 2 multiplicado por este radio. Entonces va a ser igual a omega 2 multiplicado por el radio de la circunferencia. Y esto se va a encontrar en el eje I o menos I. En este caso, en un sistema absoluto, tendríamos que esto va a ser menos I. Todo esto lo voy a multiplicar por el eje I. Entonces, tendríamos que la aceleración de Coriolis va a ser igual a 2 veces multiplicado por el valor de omega 1, que es el mismo, omega 1. Todo esto multiplicado por el valor de menos omega 2 multiplicado por R.
y tendríamos un producto de I por J. I por J es un producto que se va a dar en sentido positivo, por lo tanto el resultado de I por el valor de J, que es el de W, va a ser positivo. Y si todo esto lo multiplicamos por el signo negativo que tenía la velocidad relativa, entonces tendríamos este valor de aceleración de Coriolis en el punto P. Entonces, como resultado de este análisis, nosotros podríamos concluir que sí existe aceleración de Coriolis. Ahora analicemos el mismo caso en el punto Q. Cuando nosotros nos encontramos en Q, recordemos que nosotros necesitamos una aceleración de Coriolis expresada con estos términos. Pues bien, el omega 1 se mantiene y la velocidad relativa va a ser igual a omega 2 multiplicado nuevamente por el radio. Pero este valor se va a encontrar en el eje J, porque recordemos que es un producto vertical. A ver, se me había olvidado, pero vamos a representar la velocidad en el punto P. Como está en este sentido de giro y este es el radio, se va a manifestar en ese sentido para el punto P. Y la velocidad para el punto Q se va a manifestar en sentido vertical. Entonces la velocidad relativa va a ser igual a omega 2 multiplicado por el radio. Todo esto se va a encontrar en el eje J. Ahora, si reemplazamos todo esto en la formulación de la aceleración de Coriolis, nosotros tendríamos que la aceleración de Coriolis va a ser igual a W1 multiplicado por omega 2. Todo esto multiplicado por el radio de curvatura. Pero recordemos que este omega 1 se encontraba en el eje J. Y ese también se va a encontrar en el eje J. Entonces vamos a tener esta multiplicación de eje. Vamos a tener una multiplicación de ejes como J, producto vectorial de J. Y si recordamos algo de la teoría de álgebra vectorial, sabemos que cuando tenemos una multiplicación de los mismos valores, este resultado va a ser igual a 0. Por lo tanto, nosotros concluimos que en el punto Q no existe aceleración de Coriolis. Bien, ahora vamos a desarrollar la segunda pregunta, que nos dice: a lo largo de la primera parte del curso se ha hablado sobre el significado físico de la aceleración tangencial y la aceleración normal de una partícula. Escribir un ejemplo donde la partícula tiene aceleración normal pero no tangencial y un caso donde tenga aceleración tangencial pero no normal. En este canal ya tenemos un video específicamente dedicado a la teoría de coordenadas normales y tangenciales. Y vamos a recapturar algunas de sus imágenes para poder explicar en qué consiste un ejercicio con coordenadas normales y tangenciales. Nosotros habíamos concluido que se desarrolla aceleración en un sistema normal cuando existe una velocidad y un radio de curvatura. Además habíamos puesto como condición que el centro no necesariamente iba a ser constante, este centro de curvatura, y que el radio para cada punto va a ser único. Entonces, para eso nos ayudaba las aceleraciones en un sistema de normales y tangenciales. Recordamos un poco, la velocidad siempre se describía en el eje tangencial. En este caso, si es que tenemos este punto de análisis y este centro de giro y este es el radio de curvatura, o en este caso representado con la letra ρ, la velocidad siempre se va a encontrar tangente a la curvatura. Caso contrario de la aceleración tiene dos componentes. La componente tangencial, que es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo, o sea, v punto. Y también teníamos una aceleración que siempre estaba en dirección del centro, que se definía como la velocidad elevado al cuadrado sobre el radio de la curvatura, o en este caso ρ. Ahora nos están pidiendo proponer un ejemplo donde se tenga aceleración normal, pero no se tenga aceleración tangencial. Lo que nosotros podríamos plantear es un sistema en el cual nos encontremos en un movimiento curvilíneo uniforme. Por ejemplo, si nosotros tenemos una partícula que se encuentra trasladándose alrededor de una curvatura con una velocidad que en este caso va a ser constante, si es que la velocidad es constante, no tendría por qué desarrollar una variación de velocidad. Por lo tanto, la aceleración en el sistema tangencial
va a ser igual a 0. Pero en este caso, al tener un radio de curvatura, estaríamos asegurando que existe una aceleración normal, que sería igual a la velocidad al cuadrado dividida entre el radio de curvatura. Pero como la velocidad era constante, simplemente esta expresión, la expresión inicial de la aceleración, pues desaparece. Ahora, ¿cómo representamos un sistema en el cual exista aceleración tangencial pero no exista aceleración normal? Pues simplemente tendríamos que dibujar una línea en la cual tendríamos que representar un móvil que se encuentra viajando a una velocidad constante, bueno, a una velocidad, y que también posee una aceleración. Entonces estaríamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Al ser una recta no tiene un radio definido, o como se podría decir que su radio es infinito, haciendo que la expresión de la aceleración normal sea 0. Entonces solamente tendríamos una aceleración que sería la derivada de la velocidad. Entonces si un móvil se encuentra en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pues se verifica de que no tenga aceleración normal. Esto lo podrían explicar con sus propias palabras, pero básicamente este es el concepto. Ahora explicaremos la tercera pregunta, que dice: a lo largo de la primera parte del curso se ha hablado bastante respecto de la importancia de tomar un buen marco de referencia para calcular la velocidad de un móvil del que se está analizando el movimiento. Basado en ello, contestar la siguiente pregunta: ¿el movimiento descrito por el velocímetro de un vehículo en el que usted se transporta es una velocidad absoluta o una velocidad relativa? Pues bien, la respuesta es un poco más literal. Esta es la respuesta que se debía obtener, o la que se debería plantear con palabras más o palabras menos, que nos dice lo siguiente: el velocímetro mide la velocidad del móvil respecto de la superficie sobre la cual se desplaza. Por lo tanto, existen dos posibilidades. A, que sea absoluta, ya que mide la velocidad de un sistema respecto de un punto fijo. Y relativa, ya que mide la velocidad de un cuerpo que esté en movimiento. Pues bien, ¿cómo analizamos estas dos posibilidades? Absoluta, cuando nosotros nos encontramos dentro del móvil, puesto que al estar dentro del móvil nos estamos moviendo con el móvil y nosotros somos el sistema de referencia. Por lo tanto, la velocidad que tenga el móvil va a ser la velocidad absoluta que tenga todo el mecanismo. Y también es relativa, ya que el velocímetro mide la velocidad que tiene un móvil, pero si es que lo analizamos desde un sistema de referencia o un sistema externo, como podría ser este punto A, vamos a darnos cuenta de que no es el mismo punto de referencia, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí y acá tenemos un observador que también puede medir la velocidad con un velocímetro. O si lo medimos desde otro automóvil, también vemos que esa velocidad del velocímetro pasaría a ser una velocidad relativa. Pues bien, con esto hemos concluido con la explicación del segmento teórico del primer examen de mecánica dinámica realizado en la Universidad de Piura. Mañana se estará publicando la segunda parte, que correspondería a los dos primeros ejercicios, y pasado mañana se estaría publicando la tercera parte, que correspondería a los dos últimos ejercicios. Esto sería todo por este video. Muchas gracias.